predicador de la Torá, me es prácticamente imposible no mencionar o no hablar de un acontecimiento que está sucediendo en un país centroamericano. ¿Y por qué yo me uno a la opinión de muchos? Bueno, porque es un acontecimiento que ha repercutado en muchas partes del mundo. Estamos viendo un fenómeno en El Salvador que ha alcanzado una fama a nivel internacional. Un país que no se nombraba. Primero porque es un país muy pequeño. Además no es un país que tenga riquezas naturales como Venezuela, Colombia o Brasil, sino que es un país prácticamente que viven del turismo, de la agricultura, y además su territorio es muy pequeño, 20.000 kilómetros cuadrados. No sé si estoy completamente seguro, pero creo que ese es el tamaño que tiene. Y yo quiero enfocar esta enseñanza en el éxito que tuvo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. ¿Qué fue lo que logra que este hombre haya llevado a El Salvador al éxito que está viviendo? Y de hecho quería aprovechar para pedir mucho de que Dios guarde el corazón de este hombre, que coloque temor en él, para que mantenga, digamos, su política y que no sea abrazado por la tentación. Que Dios lo guarde. Hasta ahora no conocemos mucho de su vida, por lo menos particularmente yo desconozco la vida privada de él, no sé su antepasado, no sé realmente todas las intenciones de su corazón, pero quiero enfocarme, por eso quiero decirle que quiero enfocarme en por qué tuvo éxito. Fíjense que él comienza a lograr el éxito con la captura de las pandillas, encarcelar a los pandilleros. Y allí comienza a tener éxito. ¿Por qué? Porque El Salvador era un país invadido por esas pandillas, era un cáncer que estaba comiéndose el país, destruyendo literalmente el país. Entonces, él comienza la guerra contra las pandillas. Y desde el punto de vista de la Torá, lo único que hizo, digamos, lo que está haciendo Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, es aplicar lo que el Mesías va a aplicar, la ley. Por eso quiero mencionar, por eso quiero hablar de este tema. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que Centroamérica es cristiana, en su mayoría, y México también. Y que el cristianismo está en contra de la ley. Pero fíjense lo contradictorio, que es precisamente la ley la que trae orden en El Salvador. O sea, ¿qué es lo que él hizo? Pues él no hizo otra cosa que aplicar la ley, que es lo que el Mesías va a aplicar en el milenio. Por eso yo siempre les recuerdo a todas las personas que nos oyen que la ley es universal, es para todo el mundo, que eso no es nada más para los judíos, que eso es un error y que ustedes tienen que entender eso. Está sucediendo en un país muy lejos de Israel. Y me llama también la atención de que el nombre del país, qué casualidad que es El Salvador. Pareciera que Dios está utilizando a ese pequeño país como ejemplo para mostrarle a las religiones que la paz se logra a través de la justicia. ¿Y qué comenzó a hacer Bukele? Aplicar la justicia. Eso fue lo que él hizo. Bueno, tú cometiste un delito, pues tienes que pagar por ese delito. Él está aplicando lo que el Mesías va a aplicar en el milenio, no es otra cosa. Probablemente él lo ignore
o él no está muy claro en lo que él está haciendo, aunque él afirma que él está, digamos, bendecido por Dios y que con el favor de Dios, y me agrada mucho cada vez que él menciona que para la gloria de Dios se están logrando las cosas en El Salvador, y por eso tiene respaldo, porque hasta ahora está reconociendo que con la ayuda de Dios es que está haciendo lo que está logrando, está haciendo lo que él ha logrado, o ha logrado lo que él quería hacer. Entonces, ¿cómo lo está haciendo, hermanos míos? Aplicando la ley. Entonces, esto es un llamado de atención para el cristianismo, que siempre está diciendo que la ley no es para ellos. Bueno, si Bukele no hubiese aplicado la ley en El Salvador estuviesen gobernando las pandillas y hubiese estado metido el país en un caos absoluto, como estaba. La gente no podía salir a las calles, no podían disfrutar los niños de los parques, no podían ir la gente a las escuelas, no podías tener un supermercado, comprarte algo, que las pandillas se adueñaban de todo eso. Infiltraban la droga a los jóvenes, estaban destruyendo, hermano, literalmente el país, lo estaban llevando al caos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que ese país tuviese un cambio? Pues nada más y nada menos que aplicar la ley, lo que el cristianismo rechaza. Y por eso quiero usar El Salvador como ejemplo para las enseñanzas que nosotros damos en este lugar. De que el éxito de Nayib Bukele no ha sido otro que el aplicar la ley. Eso fue todo lo que le dio el éxito a él. Independientemente de su fe, yo no quiero hablar de la fe de él. Yo quiero enseñarle a las personas que si El Salvador es distinto hoy, y que si en El Salvador tú puedes caminar por las calles del Salvador tranquilo, sin que te vayan a violar o a matar o a robar, como lo hacían con frecuencia antes de que este presidente estuviese, pues es gracias a la ley que él aplicó. Y gracias a Dios que no solo lo está aplicando a nivel de las pandillas nada más, sino que también la está aplicando a las personas que están dentro del gobierno, porque no se puede aplicar la ley solo para el más pequeño. La ley es para todos. Nadie puede estar por encima de la ley, no importa quién seas. David como rey no estaba por encima de la ley. David como rey de Israel no estaba por encima de la ley. Por eso el profeta lo visitó para darle la sentencia. Entonces, yo quiero decirle a los cristianos del Salvador y a los cristianos centroamericanos y aún los mexicanos y a todos los cristianos de América o Suramérica, que hay un país que está reverdeciendo, que hay un país que está floreciendo, que hay un país que está teniendo éxito y que ha, digamos, llamado la atención de las noticias internacionales. Es un país que se está nombrando en países donde nunca se oía. Lo último que acaban de recibir fue la visita del rey de Qatar. Dentro de los digamos, diferentes líderes que lo han ido a visitar. Yo estoy seguro, hermanos, que las personas, los reyes que están visitando El Salvador ahora, jamás antes ningún rey de esos países lo había visitado. Y que el éxito que está viviendo El Salvador hoy se le debe a que el presidente aplicó la ley. Esa ley, hermanos míos, de la que nosotros predicamos acá, en este lugar. Esa ley que rechaza al cristiano. Esa ley que dice el cristiano que no es para él.
Porque las personas hacen diferencia entre la palabra de Dios y la ley. Hacen una diferencia. Y ellos crean doctrinas y consideran que las buenas nuevas de salvación es una nueva religión creada por Cristo, por el Mesías, para entregarle una carta o un permiso para que las personas hagan lo que quieran sin que hayan consecuencias o sin pagar consecuencias. Y las personas tienen que entender, hermanos míos, que el violar la ley, el violar la ley es lo que produce caos. Y en El Salvador eso era lo que estaba sucediendo. Se estaba violando la ley. No se respetaba la propiedad privada. La policía estaba corrupta. Las pandillas estaban por encima de la justicia. Habían tomado liderazgo. La corrupción había invadido el gobierno y no se estaba haciendo justicia. Y este nuevo presidente, el señor Bukele, entendió que de esa manera no podía sacar al país de la crisis. Acudió, hermanos, a lo que el cristianismo rechaza. Acudió a la ley. Y por eso yo quería hablar de esto hoy. Quería decirle al mundo que no en vano ese pequeño país se llama El Salvador. Y que Dios está usando esa pequeña nación para mostrarle a la humanidad que cuando se aplica la ley hay éxito. Que la ley trae orden. Y eso es lo que está recibiendo El Salvador ahora. Está recibiendo orden. Está recibiendo éxito. Bendiciones. Independientemente de la fe de este señor. Imagínense ustedes que el presidente de El Salvador decretara el Shabbat como día de descanso. Imagínense cuánta bendición más recibiría ese país. Podemos decir que lo que está pasando en El Salvador hoy en día es una pequeña sombra minúscula de lo que va a ser el reino de los cielos. ¿Por qué digo que es una pequeña sombra minúscula? Porque si con tan solo aplicar la ley ha logrado el éxito, imagínense el éxito que va a tener el Mesías cuando aplique toda la Torá. Y eso ya influiría en el trato que hay que darle a la tierra, en la fe que debemos de tener y en el honrar a Dios como debemos de honrarlo. Hermanos, oremos por el presidente Nayib Bukele, que Dios le siga dando sabiduría y que lo guarde de caer en tentación para que siga trayendo paz a El Salvador, éxito, bendiciones, y que el mundo cristiano mire que lo que se conoce como gracia el concepto que ellos tienen de la gracia es totalmente equivocado, y que la verdadera gracia es que podemos formar parte del pueblo de Dios si abrazamos la Torá, si nos arrepentimos y abrazamos la Torá y grabamos la ley de Dios en nuestros corazones. Shalom, mis hermanos, shalom.